Muy bien, amigos, y seguimos en esta tarde gris en la ciudad de Minas con mucha información, con buenas charlas. Yo tuve la oportunidad ahora de poder conversar un ratito fuera de aire con esta invitada, porque la comisión de Botasí La Valleja nos había propuesto una visita de Cristina Lustenberg por aquí por el estudio. Hemos estado conversando con Rosana Jaimés, con la presidenta del Frente Amplio, hemos estado conversando con algunos otros integrantes de la comisión, y le digo, qué bueno que viene Cristina Lustenberg, porque yo empezaría a hablar de El Uruguay Crece Contigo, empezaría a hablar de temas de la primera infancia, empecé a hablar de los niños, y digo, no, vamos a hacer una cosa. Yo voy a invitar a Cristina Lustenberg para otra oportunidad a hablar de todo eso, y ahora les voy a respetar el motivo de la visita. Y ahora fuera de aire un poco pasó lo mismo. Me salgo de la vaina a hablar de otros temas, pero como la gira no se pudo realizar, telefónicamente igual tenemos a Cristina por aquí. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo andás, Cristina? Bien, buenas tardes, Mario, a ti y a la audiencia y a toda la audiencia del Departamento de La Valleja, por siempre esta calidez, así que arrancamos con una cortina musical de Los Buitres, que soy fanática y amiga de Gabriel Pelufo, pero hablando de temas muy difíciles y sí, nosotros hoy teníamos Te interrumpo un segundo. Sí. ¿Sos colega de Gabriel Pelufo por ser pediatra o por ser rockera? Soy colega, pues somos médicos pediatras los dos, pero soy rockera también. Sigo desde Los Estómagos, Los Buitres, me gusta mucho la música. Qué bueno. Así que soy también... Comparten las mismas compartimos pasiones. ese bueno. recital que el jueves pasado, la verdad que fue una vuelta importante para ese... Pero bueno, me gusta mucho la música en líneas generales, los grupos nuevos, de diferentes sensibilidades musicales, pero me gusta. Pero bueno, volvamos a lo importante, que es un desafío muy grande que tenemos en el Uruguay. Agradezco, íbamos a hacer una visita con la comisión de Botasí La Valleja. Yo hoy estoy en cuarentena, porque tengo un contacto muy directo con una de mis hijas, y bueno, por estos 2 o 3 días decidí un poco no tener un contacto muy estrecho yendo a los lugares, porque por más que uno usa todas las medidas de precaución al ir a lugares, cuando uno puede estar ya con posibilidades de estar contagiado, prima mi cabeza más de salud pública en este aspecto. Ni hablar. Pero estamos desplegándonos por todo el territorio, desde la Comisión Nacional y apoyando mucho las comisiones departamentales. Hace poco fue la diputada Betiana Díaz al departamento, y la Comisión de La Valleja es una comisión que se ha movido muchísimo. Por ejemplo, en juntar firmas tuvo un rol muy activo, y eso es muy importante, donde lo hemos hablado con la comisión, en particular con integrantes que tenemos cerca en la comisión, como Francisco y otras compañeras, particularmente el rol de los jóvenes, y con la presidenta actual del Frente Amplio, pero creo que va mucho más allá de un reconocimiento que siempre hago antes de empezar a hablar específicamente por qué decimos que el 27 hay que votar sí, porque la ley de urgente consideración instaló de una manera relámpago un modelo de ajuste que realmente limita mucho el rol del Estado y afecta derechos fundamentales, y por qué hay que conocer los 135 artículos, escuchar y fundamentar. Particularmente creo que el ejercicio de lo que se llama la democracia directa es lo que nos permite el 27, eso que se define ser todos y todas las ciudadanas en el Uruguay legisladores por un día, porque es la definición de democracia directa, es cuando el pueblo ejerce su soberanía, a ver si lo digo bien, porque eso lo he aprendido los más jurídicos, su soberanía directamente es en la intermediación de los órganos representativos. Y esas 800.000 firmas, Mario, que se juntó con el esfuerzo de organizaciones sociales, sindicales, de diferentes ámbitos, de los militantes de a pie, en una restricción muy fuerte de la pandemia, donde habla de ese trabajo. Yo ahora cuando hago barriadas, por ejemplo, el domingo hice 3 barriadas y después terminé en una actividad
con el senador Alejandro Sánchez, Pacha Sánchez, el día que se lamentó con mucho dolor la pérdida del ex ministro y ex senador actual Eduardo Bonomi, hablando sobre temas fundamentales de por qué era necesario el referéndum y por qué los 135 artículos que se impugnan mediante el recurso al referéndum, es una prioridad conversar con la ciudadanía. Sí. Entonces, agradezco muchísimo estos espacios de los medios de comunicación donde podamos tener cercanía. Si hoy no la podemos tener presencialmente y hacer algunas barriadas y recorrer algunos lugares en el departamento de La Valleja y en la ciudad de Minas en particular, mañana íbamos también a San José por la Comisión Nacional y bueno, lo suspendimos, así que ya después del fin de semana creo que ya estoy pronta para reintegrarme. Seguir visitando diferentes localidades. Cristina, vos sabés que el otro día escuché una conversación entre vecinos, entre diferentes personas, y uno ponía que había un artículo de esos 135 que estaba de acuerdo, y otro decía que pero había uno que es imposible de llevar, y en esa conversación sale uno y dice, ¿vos sabés lo que pasa? Dice, si hay uno que no te sirve, tenés que votar sí. ¿Por qué? Porque se van a seguir discutiendo los 135 artículos después que sean derogados. Primero, porque tiene un respaldo jurídico de la ley anterior como era. Y segundo, que se van a poder hacer modificaciones en caso de que el Parlamento las presente, pero con la discusión que merecen los temas, con el debate social que merecen los temas, y no en esto que también tú hablabas en la presentación, en una ley ómnibus con un tiempo tan acotado como que las organizaciones sociales, por ejemplo, querían argumentar por qué no tal artículo y tenían 10 minutos para presentarse ante el Parlamento. Es que yo creo que esa consideración que tú haces es muy importante para la ciudadanía, ¿no? O sea, realmente no es estar quizás en desacuerdo con los 135 artículos. Acuérdense que cuando la ley llegó al Parlamento eran más de 500 artículos, después se votaron 476 y hoy se impugnan 135, que es el 28%. Pero lo conceptual es eso, si hay alguna diferencia yo creo que hay que votar el sí, porque la discusión que nosotros decimos es que tiene que ser más profunda, porque cuando los fíjense que el tratamiento urgente de consideración fue introducido en una reforma constitucional que hubo en 1967, ¿no? En un contexto histórico muy particular, donde el país era gobernado por un colegiado, y de alguna manera que había que en ese momento tomar esa decisión. Pero a su vez, y después está reglamentado en si no me falla, el artículo 168 de la Constitución. Se ha usado del año 1985 al 2013 solo 13 proyectos con rótulo de urgente consideración, de los cuales fueron aprobados 9 y 4 rechazados. Pero, ¿qué es lo más preocupante de esto? Es importante que la ciudadanía sepa, y no es porque estos temas no sean importantes, es porque realmente cuando desde el punto de vista jurídico se llama que son leyes ómnibus, es porque de esta forma se definen aquellas leyes que contienen normas con temáticas muy diversas, con regulaciones que son por demás complejas y que llevan a tener una práctica de política legislativa no deseable. Y no deseable porque no hubo una correcta discusión de los temas, un tratamiento en profundidad. Yo les cuento porque nosotros como bancada del Frente Amplio estudiamos mucho, trabajamos con los equipos asesores, buscamos respaldo jurídico de técnicos. Bajo ningún concepto el Frente Amplio ni las organizaciones sociales están obstaculizando la gestión del gobierno. Tenemos diferencias que son desde cómo de temas que tratan en la concepción más profunda, desde lo ideológico, de lo que yo decía, cómo afecta a derechos fundamentales, el rol del Estado, pero este mecanismo impidió el debate, redujo al mínimo la información que pudo acceder la ciudadanía, los medios, la prensa, las organizaciones sociales, incluso los propios políticos y los partidos políticos. Llegaban a los artículos y uno veía una disociación entre integrantes del Poder Ejecutivo actual, entre los integrantes hoy
de la coalición que gobierna, y a su vez también se introdujo en un contexto económico, social, excepcional, muy importante, donde estábamos en la etapa más dura de la pandemia, donde las organizaciones sociales veían limitada su participación. Nosotros recibíamos de las delegaciones con 10 minutos, discutiendo temas que son muy importantes para el país, para el futuro y para cada uno de los ciudadanos en temas que son los que nos afectan la vida cotidiana, desde los derechos, desde la educación, desde los salarios, desde reglas fiscales que impactan directamente después en cantidad de ámbitos. Y esta ley viene a modificar y deroga regulaciones en materias específicas. La ciudadanía tiene que saber que toca cosas del Código Penal. No en vano los penalistas, el director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República ha hecho graves alegatos yendo, y está en la versión taquigráfica y en los medios de comunicación, su discrepancia con esta ley y cómo también marca una mirada muy punitiva que no resuelve los problemas de seguridad. Se introduce modificaciones a la ley de procedimiento policial, al Código de Proceso Penal, a la Ley General de Educación, al Código de la Niñez y Adolescencia, a la Ley de Inclusión Financiera. Son leyes que fueron ampliamente discutidas. Entonces, estas leyes que se llaman ómnibus, y eso es lo conceptual más importante, más que después en determinados artículos podemos hablar, como en el tema de adopciones, y otros que consideramos que la ciudadanía tiene que saber. ¿Por qué nosotros? Ahí yo creo que das en el clavo, porque hemos tenido en varias oportunidades tratado temas de los artículos de la LUC, de estos 135 artículos para derogar, y en el programa no hemos tratado el tema de las adopciones, y me parece muy interesante aprovechar tu condición de pediatra, tu condición de haber trabajado mucho en ese tema, para hablar de los temas que la LUC involucran a la infancia. Podemos ir por ahí, porque así vamos entendiendo una parte, porque tampoco en estos 30 minutos que tenemos, 35 minutos, no vamos a poder hablar de los 135 artículos de la LUC, si no nos vamos a poner en la misma regla matemática. En 90 días había que tratar de a 3 a 4 artículos por día, entonces ahora no vamos a hacer un picoteo tal que no hablemos de nada. ¿Podemos enfocarnos en los artículos que tienen que ver con las adopciones, con la primera infancia? Sí, cómo no. Yo creo que esta ley es una ley que realmente atraviesa y muchas de las situaciones que involucran a la infancia, a la adolescencia, a la situación vinculada a las mujeres, porque cuando uno ve, y hoy hubo un fallo de la justicia que otorgó la prisión domiciliaria para esta ciudadana que estuvo condenada por entrar en 56 gramos de marihuana al CONCAR, que bajo ningún concepto estamos de acuerdo con apoyar ningún tema que esté fuera de la ley, pero el aumento punitivo que se le da al microtráfico sobre las penas que sí se deben aumentar del narcotráfico, tiene que también vulnera mucho, o sea, esta ley atraviesa mucho y afecta derechos fundamentales, desde la seguridad laboral, la seguridad como la regulación laboral, la seguridad de la educación, porque en el tema de infancia también hay artículos que vulneran derechos vinculados a la infancia. Cuando uno ve el de educación, en particular, el artículo 140 modifica el artículo 38 de la Ley General de Educación 184-37, donde si bien la educación a partir de los 3 años en el Uruguay nunca fue obligatoria, y no es que esté planteando usted la ley, realmente la tendencia que se venía desarrollando en los últimos años, en la última década del siglo XX, y también desde el siglo pasado, pero en los últimos años del Frente Amplio, era sumarle a la obligatoriedad de los niveles de 5 y 4 años
ir yendo hacia un proceso de universalización de 3, con mayores centros de educación inicial gratuitos, de forma universal, donde de la mano del fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados fortalezca diferentes derechos que tienen los niños a la educación inicial y a su vez también fortalezcan acciones para que las mujeres, donde la carga de cuidado está concentrada, podamos tener otras opciones de independencia y de trabajo. Particularmente, por eso decimos que la ley atraviesa en diferentes áreas, en el tema de alquileres también, pero cuando se habla poco de por qué en la comisión por el sí y en el Frente Amplio no votamos, hubo 4 artículos que tienen que ver con el sistema, modificaciones al sistema de adopciones, y nosotros votamos 2 de los 4 artículos, partiendo de la base que nunca debería haber estado en una ley de urgente consideración discutir un tema tan profundo y de alta sensibilidad como el tema de las adopciones. Las adopciones realmente es un tema muy sensible, por eso a nosotros nos llama la atención que haya sido incluido en la ley y con tanta premura, porque sabemos que a nivel de la opinión pública es muy sensible. Entonces, cuando vemos que se titula con titulares sensacionalistas, por ejemplo, que las adopciones se van a concretar en menos tiempo, que va a ser un mecanismo más fácil, ¿cómo no contar con el apoyo de eso? Nosotros siempre estuvimos de acuerdo en que era un proceso que había que mejorar y disminuir los plazos que pueden ser vinculados a la gestión, a los plazos burocráticos, todo lo que tiene que ver con disminución de los tiempos de que los niños adolescentes pueden estar bajo la internación, pero nunca en desmedro de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No era necesaria una ley. El Uruguay ya tiene un marco normativo aprobado en el 2009, donde ya da todas las garantías para que este proceso no dé lugar a ninguna situación vinculada a que un niño sea desvinculado de su familia de origen, sin tener todas las garantías dadas, garantizaba el derecho a la identidad. O sea, nosotros nunca el sistema de adopciones debería haber estado dentro de lo que es una ley de urgente consideración. Entonces, eso es lo que le queremos explicar a la ciudadanía. Nosotros como Frente Amplio votamos 2 de los artículos, los 2 que votamos era una modificación que unificaba y acumulaba 2 procesos de la separación definitiva con el proceso de adopción, y eso que por dificultades en la tramitación, por separado, cosas que también se podrían haber solucionado sin una ley, sino con voluntades de los poderes involucrados en esto, pero lo votamos. Y el otro artículo era un expediente, que el expediente administrativo esté dentro de los plazos de los 18 meses, y eso ya se venía cumpliendo por parte del INAU en los últimos tiempos. Nosotros este tema lo hemos estudiado mucho. El Uruguay con la derogación de estos 2 artículos, que sí, estos 2 artículos generan una fragilidad muy importante en lo que es un retroceso en cómo se debe abordar el tema de las adopciones. Nosotros sí decíamos que hay que mejorar mucho el proceso de gestión, y por eso cuando el presidente actual del INAU anuncia las mejoras que se hizo con incorporar más recursos humanos, equipos técnicos que son especializados en el tema, que saben cómo abordar las características de las familias adoptantes, pero sobre todo tienen clarísimo cómo ir a ese proceso de selección de las familias desde cada niño, niña y adolescente, y después cómo acompañar en el proceso posterior de integración, que también se hace un seguimiento. Estos artículos hoy, y por eso fíjense que es llamativo, que no solo los trabajadores del INAU desde el inicio, porque nosotros estos temas los trabajamos muchísimo, yo le quiero dar garantías a la población que, como nosotros hace mucho tiempo trabajamos y defendemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, jamás
vamos a estar en contra de legislar ni de políticas públicas que no favorezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero tampoco vamos a avalar marcos normativos hechos con una intencionalidad o no, o con diferentes concepciones de diseño de política pública o de concepción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fragilicen el proceso garantista que lo tiene que tener el Estado, avalado por equipos técnicos que están formados de esta manera, que le aseguren a los niños, niñas y adolescentes siempre saber el proceso de origen, que garanticen lo que se llama los equipos técnicos del INAU, en el proceso de inscripción de las familias en el registro único de adopciones, capacitan a las familias en el abordaje de los niños, niñas y adolescentes que van a adoptar, teniendo en cuenta su edad, la madurez, se habilitan instancias de diálogo cuando esos niños tienen que saber que están bajo la crianza y el tutelaje y después con todas las instancias que lleven a la adopción definitiva de que son adoptados, tienen derecho a saber a partir de los 15 años cuándo, a tener toda la documentación. Entonces nuestra legislación ya prevía todo un procedimiento que bien comenzaba a un nivel administrativo con el INAU, analizando todas las capacidades que tenía esa familia de origen, indagando qué referentes podían existir, porque lo primero que hay acá es un tema también conceptual, Mario. Claro, judicializa más esa cuestión, quita la parte técnica. Más, y hay que ver lo más conceptual. La adopción es la última política que puede tener los temas de infancia y adolescencia en el Uruguay. Por eso hoy tú mencionabas el trabajo Uruguay Crece Contigo, y ahora nosotros tenemos a discusión en el Parlamento una iniciativa que es una ley de garantías de primera infancia, infancia y adolescencia, que ojalá y sí tengamos el acuerdo todos los partidos políticos, y ahí sí la coalición de gobierno acompañe esta propuesta, porque nosotros queremos que salga con el aval de todo el sistema político, porque es una ley que va a reformar la estructura hoy que tiene el Estado, de cómo concebir las prestaciones, servicios y derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y mejorar mucho quizás hoy diferentes separaciones que tenemos en prestaciones, en diferentes, el acceso que pueden venir por el área de la salud, fortalece el acceso a la educación inicial, al sistema de cuidados, o sea, a las prestaciones y transferencias monetarias, o sea, pero va a requerir una discusión muy profunda, donde nosotros hoy está en discusión, y después del 27 de marzo se levantará la discusión en la Comisión de Población y Desarrollo, y esperamos que sea votada. Pero lo que nosotros queremos transmitirle a la población es que no compartimos que la adopción sea la centralidad de la herramienta para efectivizar el derecho a vivir en familia. Los niños, la adopción es la última herramienta para restituir el derecho a vivir en familia que tienen los niños. Nosotros sí, cuando vemos que se han fortalecido los recursos humanos vinculados a este proceso, cuando se descentralizó en diferentes lugares, porque a veces una familia, y ustedes que están, saben, a unos cuantos kilómetros de Montevideo, pero saben también que en el norte del país venir al proceso de entrevistas, de talleres, es dificultoso. Entonces, que el Estado destine recursos y equipos técnicos para que en casi todo el interior haya las garantías para cuando esas familias se inscriben en el registro único de adopciones puedan ser en sus departamentos y no venir solo a la capital del país. Eso realmente creo que es algo muy importante. Pero nosotros estamos clarísimos de que no compartimos las modificaciones propuestas en estos dos artículos, que quiero que la ciudadanía lo sepa, que es el artículo 403 y 404, porque realmente los dos artículos implican un claro retroceso, exponiéndose a situaciones como las que se vivían antes del año 2009. Fíjense que el Uruguay tenía una ley de adopciones muy vieja, que era el año 1945, después pasaron todos los procesos del Código de Infancia y Adolescencia,
pero realmente antes del 2009 teníamos todavía una fragilidad desde el punto de vista normativo, que hoy no la teníamos. Claro. Por eso no había necesidad de un tema de tal alta sensibilidad y tal alta rigurosidad, incluirlo en esta a mí una de las cosas ley que me preocupa, que me parece que está bueno, y te estaba escuchando con mucha atención, y me parece que es interesante, que tú haces mucho hincapié en los equipos técnicos y en la especialidad que tiene el INAU para resolver esos temas, y que deje de ser de potestad exclusiva el INAU, y que un juez de familia pueda tomar decisiones, yo no sé si es la palabra, y te estoy preguntando porque Mario, no lo tengo en profundidad. En eso, ¿se puede cortar camino con esta? En este caso, cuando uno ve un titular que dice aumentó la cifra récord, realmente creo que las declaraciones del SUINAU y de los padres adoptantes, si ustedes lo pueden ver, los comunicados del 10 de febrero, creo realmente, donde plantean que es un efecto negativo y regresivo desde una perspectiva de derechos, porque si bien en nuestra legislación ya prevía todas esas garantías, y ahora al pasar bajo la órbita y con la independencia y respeto que tenemos y nos corresponde a nosotros integrantes de un poder del Estado, al rol que pueden tener los jueces de familia, ya el proceso administrativo actual iba con un informe del INAU al juez de urgencia, que en este caso son los jueces de familia especializada, ¿no? En el cual actualmente se mencionan todas las distintas etapas transitadas antes de la ley de urgente consideración, ¿no? Cada una de las gestiones realizadas, y se concluye que ese niño o niña adolescente va a quedar a cargo de algún integrante de su familia biológica, o por el contrario está en condiciones de adoptabilidad, para lo cual ahí se entrega en carácter de tenencia, primero es provisoria, a una familia inscrita en el Registro Único de Adopciones. Que eso sí valoramos que con la incorporación de recursos humanos aumentó en el último año las familias que se inscribieron en el Registro Único de Adopciones. Ahora, los números del procedimiento que da máximas garantías se han mantenido estable. Lo que aumentó en 19 adopciones más, que cada una importan, cada una son el 100%, pero realmente lo que cambia hoy es que el juez se puede apartar de la selección que hace el INAU, de sus informes técnicos, y se pueden avalar tenencias de hecho que no hayan dado, se hayan dado en el proceso del marco del INAU. Pueden haber situaciones donde median desde el punto de vista económico, donde se facilita el proceso a cuidadoras, el juez con los técnicos del Poder Judicial, que hay excelentes técnicos en el Poder Judicial, pero realmente están desbordados por muchas de las funciones que tiene hoy un juez de familia especializada. Esto lo han marcado mucho la Asociación de Defensores de Oficio, Asociación de Magistrados, están desbordados por muchas, lamentablemente, de las situaciones sociales que requieren un amparo y decisión de la justicia. Entonces, realmente, hasta ahora, hasta que estuvieron en vigencia estos artículos, no existían tenencias conferidas entre particulares que luego pudieran invocarse para poder adoptar. Solo se hacía a través del Estado. Entonces, hoy lo que hacemos, y eso hay cantidad de ciudadanos que lo pueden entender, hay gente que hoy forma parte de la coalición de gobierno, y no voy a mencionar porque sería quizás inadecuado de mi parte, con altísimos lugares de responsabilidad, que conceptualmente no están de acuerdo porque tienen formación jurídica y en derechos que saben dónde debe primar el interés superior de los niños, porque en este proceso hay muchas situaciones a considerar. Que la familia adoptante haya transitado todo un proceso psicológico, de capacitación, de analizar las características que tienen estos niños, estos dos artículos que están incluidos en la LUC y que hoy van a estar sometidos a la consulta popular, lo que le podemos decir a la ciudadanía que no son
una buena cosa para nuestro sistema de adopción. Claro, pero sí acompañamos los otros dos artículos, aunque sí seguimos señalizando que no, bajo ningún concepto, no era necesario que tener mejorar el marco normativo de esta manera, menos que estuvieran en una ley de urgente consideración, menos que se analice a la carrera. Sí, lo que había que mejorar, y hay que seguir mejorando, y ahí vamos a acompañar todo lo que sea la gestión. Claro. Pero esto genera un franco retroceso a los derechos que tienen los niños y adolescentes, y realmente todas las convenciones, todo el Código de la Niñez y Adolescente, con las modificaciones que se hicieron con las leyes 18.590 y la ley 19.092, ya eso estaba garantía. Entonces, realmente... ¿Y esto, Cristina, a quién beneficia? ¿A quien no reúna las condiciones igual puede adoptar en una cuestión resumida por decisiones del juez de familia? Y porque bueno, eso es lo que nosotros... preguntar, me paro en la vea enfrente y hasta como legislador, como legisladora te cuestiono. y bueno, que sea tan franco, porque entiendo de que si el proceso que ya estaba legislado y se precisaba inversión en fortalecer los recursos humanos y las herramientas que ya tenía el INAU, ¿por qué se modifica y se puede dar en adopción sin usar todas esas herramientas y toda esa experiencia que tiene un montón de años de construcción, y aparezca como un titular también: si votás no, generás que las adopciones sean rápidas y mejores, y no con estar 4 o 5 años esperando poder adoptar? Y bueno, por eso es que nosotros estamos en este proceso de informar a la ciudadanía, para que la ciudadanía tenga la información. Por eso nosotros queríamos ir a este referéndum. Los referéndums tienen que generar un debate con información y no con titulares sensacionalistas y con un manejo emocional y no de la información adecuada. Va la sensibilidad, pega. Yo sí te digo, como titular, sin haberte escuchado en toda esta entrevista, me engancho ahora y escucho que está la doctora Cristina Lustenberg diciendo de que es mejor lo anterior, y el conductor del programa está diciendo, pero entonces no es mejor 18 meses que 5 años. Porque los 18 meses se vienen cumpliendo. Eso hace tiempo el Uruguay viene mejorando el proceso de adopciones. Lo que sí nosotros decimos es que estos artículos, y el que se enganche ahora lo puede realmente entender, lo ratificamos, está escrito en cada uno de los artículos, es un claro retroceso que fragiliza y puede dar lugar y habilita tenencias entre particulares no documentadas a los efectos de posibilitar la adopción. Entonces, esto puede legitimar adopciones por parte de arreglos entre cuidadoras, arreglos arreglos entre personas, facilita lo que puede ser la adopción por parte de cuidadoras, personas a las que el INAU en el marco de un contrato le entrega a los menores para su cuidado, tenencias que se concretan por acuerdos privados no documentados, pero sin la intervención de los equipos del INAU, que eso ya venía mejorando. Hubo una auditoría que en la administración pasada se hizo por parte del LATU y UNICEF y organismos que venían, y el propio INAU, identificando que había que mejorar el proceso de gestión y que habilite. Pero yo le quiero informar a la ciudadanía que en niños, fíjense si los temas de infancia no se resuelven por ahí, y de esta manera y a mí me gustaría que el Uruguay entero, los ciudadanos de todos los sectores políticos, legislemos y entendamos que la mejor política de Estado que puede tener este país para mejorar los temas de educación, de salud, de seguridad que tanto preocupan, de realmente de todo el tema que tiene que ver con los adolescentes y el estigma vinculado a la justicia penal juvenil y todos los problemas, tiene que ver porque el sistema político entero, pero la ciudadanía, entienda que los temas de infancia deben ser la prioridad para un país donde nacen tan pocos niños, donde el lugar donde tocan hacer condicione las posibilidades o no que tengan esos niños de alcanzar diferentes potencialidades de desarrollo, y que cuando esa familia no las tenga, el Estado uruguayo sea capaz
de reforzar la salud mental de esa familia, el acceso al trabajo como una prioridad, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, porque le quiero recordar a la gente que no seamos hipócritas y demagógicos en cómo el Uruguay trata a la infancia. En los últimos años ha disminuido muchísimo las situaciones de vulnerabilidad y pobreza, y eso es indiscutible. Aunque estos días hubo algunas declaraciones por parte de integrantes del gobierno con una disminución muy leve en la cifra de pobreza, a mí me da mucha tristeza, que no voy a entrar en eso a no ser que sea con propuestas para mejorarlo, porque en el marco de la pandemia en los últimos años, las situaciones de pobreza y desigualdades en los hogares con niños, niñas, adolescentes aumentó, aunque en alguna franja etaria puede haber más y menos, y aunque es inadecuado comparar datos semestrales con inadecuados, con anuales, pero fíjense si el Uruguay tendrá problemas graves para resolver, que no se resuelven con estas modificaciones que introduce la LUC en la concreción de las adopciones. En el INAU, al día de hoy, hay 5.187 niños, niñas y adolescentes que están bajo el sistema de protección, de los cuales casi 4.000, o sea, específicamente 3.983 viven en residenciales y 1.204 están en modalidades diferentes de acogimiento familiar. Pero solo el 8% de estos niños que están hoy internados, que equivale a 430, están en condiciones de adoptabilidad. Pero de estos 430, el 63% tiene más de 8 años y ya ahí no tienen muchas dificultades para ser adoptados. De los 430 niños, 380 hoy tienen graves dificultades para ser adoptados, y esta ley no va a resolver eso. Son situaciones de salud que tienen estos niños, entonces requieren mucho trabajo y por eso los equipos, vuelvo a insistir, de técnicos del INAU es muy importante, porque trabajan con esa pareja o con esa persona que se quiere inscribir y quiere pasar y quiere adoptar a un niño o a un adolescente. Estos niños que tienen y pertenecen a grupos de hermanos numerosos de diferentes edades, aquellos casos también que la familia de origen solicitó su revaloración para ver la condición de adoptabilidad, ahí es donde se vuelve fundamental, y por eso el origen de esto es mucho antes de que los niños queden en la condición de ser adoptados. Cuando queden para ser adoptados, sí, vamos a facilitar todo lo que sean los recursos humanos y de gestión desde el punto de vista legislativo y jurídico para que se aceleren, que ya se venían haciendo y están en la ley del 2009. Eso lo tiene que saber la ciudadanía. No se mejora con estas modificaciones de estos dos artículos. Al contrario, estos dos artículos fragilizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo más adecuado es seguir trabajando para que ningún niño llegue a estar en condiciones de adoptabilidad. Y cuando las situaciones sí son evaluadas por parte de los equipos técnicos, de que ese niño no puede revincularse con su familia de origen, y por eso nos preocupa mucho, claro, cuando se desmantelan políticas sociales, cuando se desmantelan equipos que trabajan a nivel territorial con políticas sociales que fortalecen a las familias de extrema vulnerabilidad, pero también nosotros en esta ley queremos que haya una política universal para todas las familias que tengan hijos, hijas, y bajo ningún momento, y la Constitución lo prevé, la familia es quien tiene, el Estado debe fortalecer a las familias cuando esas familias con niños, niñas y adolescentes no pueden tener todas las condiciones garantizadas. Y sí nos gustaría en esta ley que familias de todas las condiciones, también el Estado, porque ustedes imagínense familias, cualquier familia trabajadora que tiene un niño con un trastorno del espectro autista, que tiene una alteración grave del desarrollo, las dificultades que atraviesa, por más que están los equipos, y también nos preocupan cuando a veces puede haber dificultades en no fortalecer con mayor recurso lo que son las prestaciones AYEC, los equipos interinstitucionales del BPS, que cualquier persona en el interior sabe que los centros del BPS
para los trabajadores que tienen ese derecho, son la herramienta de cualquier niño que tenga una alteración en el habla, del desarrollo, que son los equipos que pueden resolver y apoyar a esos niños, niñas y a esas familias. Y qué cosa más injusta, que la familia que tiene los recursos económicos sí lo pueda solventar desde sus recursos, y como el Estado en un país con tan pocos niños no va a ser el garante el garante más grande que tenga ese niño, niña o niño, las familias que opten por tener hijos. ¿Y qué problema esa fragilidad que está mostrando el Banco de Previsión Social? Hace unos meses hablábamos con Ramón Ruiz, representante de los trabajadores, y nos mencionaba que hubieron ciertos recortes que tienen que ver con política de decisiones dentro del propio Banco de Previsión Social, saliéndonos de la LUC, que, por ejemplo, recortó pasajes para que un niño Rivera vaya a Montevideo a probarse una prótesis. Y bueno, esas cosas las hemos hablado también. Lo más probable que termine no pudiendo acceder, porque tal vez no tengan los 1.000 y pico de pesos o 2.000 pesos que sale el pasaje de ese papá o esa mamá para acompañar al niño a que se haga 1, 2 o 3 pruebas previo de que una prótesis, por poner un ejemplo palpable, pero tal vez para un tratamiento que requiera de varias sesiones y no se pueda hacer en el territorio. Entonces, yo creo, Cristina, que nosotros nos quedaríamos hablando hasta las 10 de la noche, porque son temas sumamente interesantes y nos parece, es más, te lo comentaba al principio, estábamos en falta, no habíamos hablado del tema, los artículos 403 y 404 todavía, porque no lo tenía muy claro y no me gusta meterme en temas que no conozco en profundidad, o quien está enfrente embretarlo en temas que su especialidad es otra, ¿verdad? Entonces me pareció que es muy interesante. Ya te comprometo a conversar nuevamente, más allá de la LUC, más allá del 27 de marzo o no, de estos temas, porque me parece muy interesante que se sepa de primera mano todo este tipo de programas y todo este tipo de aportes que puedes hacernos tú para la información, para entender todo este tipo de cuestiones, y te agradezco un montón que nos hayas destinado 40 minutos para conversar de todo esto que nos parece muy importante. No, para nada, muchas gracias a ustedes, porque esto hay que darle información a la ciudadanía para que por qué decimos que hay que votar el sí, el 27 de marzo, que no es un capricho, que no es obstaculizar, esto es información, y las debilidades que tienen muchos de estos 135 artículos en ser una restricción de derechos, y específicamente estos vinculados a la adopción. Nosotros sí, y lo hemos estudiado con la universidad, todo el ámbito académico, civil, trabajadores del INAU, se han revisado todos los procesos de gestión con la Asociación de Padres Adoptandos. Estos dos artículos hay coincidencia absoluta, prácticamente, que son un franco retroceso en el rol y el papel que tiene que tener el Estado para hacer garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y sin mejorar la gestión que el Estado tiene que tener en este proceso. Y también con los tiempos que esto lleva, porque no puede ser a la ligera que una familia madure, y el tema de la adopción, que es un tema muy noble, pero de mucha complejidad. Entonces, apartar el rol que tiene el Estado a través de los equipos técnicos del INAU, las competencias que tiene el INAU en este proceso, debilita mucho y da a situaciones que se pueden alejar del debido proceso con las máximas garantías que tienen que tener el Estado y por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, tener esta información y decirle a la ciudadanía que jamás ningún movimiento social, ninguna asociación civil, nuestra fuerza política va a estar en desacuerdo en aprobar normas desde el punto de vista jurídico, y mucho más vamos a estar atentos en esta rendición de cuentas a ver dónde puede haber un recorte de asignaciones económicas y partidas presupuestales que afecten los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Te comprometo. Entonces, así estaremos en comunicación, María. Sí, te comprometo a seguir conversando porque me parece muy interesante. Lo que no quería era interrumpirte. Si quería que la última charla fuera, te comprometo a seguir conversando porque nos parece que es importante poner estos temas arriba de la mesa, como te decía. Te agradezco un montón, Cristina, que no sea nada, que sea solamente preventivo. Espero. Y que puedas seguir con toda la actividad sin ningún inconveniente y que se mejore tu niña.
Porque bueno, muchas gracias a ustedes y siempre por la gentileza de todos los ciudadanos y ciudadanas del departamento de La Valleja, que siempre nos reciben con tanta cordialidad y escucha. Así que muchas gracias. Y vinimos con buitres, nos vamos con buitres. Que pases bien. Ah, perfecto. Chao, chao.